Saludo, señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Como siempre, prefiriendo traer lo mejor para convenir con ustedes un diálogo que deje una perspectiva positiva. Es posible que las elecciones de mayo puedan modificar el contexto de las elecciones de febrero. ¿O acaso los políticos, con las amenazas que están llevando o iniciando esta campaña, pudieran modificar el comportamiento de aquellos votantes que estuvieron ausentes en las urnas? Veamos cómo desarrollamos este esquema. Como ustedes saben, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, quiso enmendar las planas hacia las personas que no votaron y los responsabiliza de lo que pase en los próximos 4 años con lo que pueda surgir en mayo próximo o específicamente el 19 de mayo con las elecciones generales. Mañana sale Gallup y me imagino que tiene una cuantificación posterior a las elecciones del 18 del mes de febrero y cuantifica algunos resultados ya con tendencia a las elecciones generales de mayo, de la presidencial y la congresional. Eso podría suceder o no podría suceder, no lo sabemos. Pero, ¿qué resulta? La oposición ha estado hablando de la baja votación y acusando a los ausentes de las mesas electorales o de acudir a votar, incluso con el estigma de hacerlos responsables. Qué bueno que en el país ahora se van a abrir debates que no recuerdo desde cuándo, si en algún momento se han dado. Van a haber debates presidenciales de candidatos. Eso es de trascendencia 1A, porque yo creo que los candidatos presidenciales, los objetivos de su discurso están bajando la motivación del votante. No hay un objetivo claro, no hay un programa claro y todo se ventila dentro de un esquema muchas veces más de planteamiento concreto. Se hace una búsqueda de cosas que no son las que la población requiere. La población tiene puntos muy específicos, las encuestas lo van estableciendo. Pero ¿qué resulta? Los políticos como que no asimilan esos puntos. Ahora bien, ¿cuál es el problema o cuál fue la situación de la baja votación? Se dieron cuenta y la oposición lo valoró, pero no lo explicó. La baja votación tiene, y es una hipótesis que planteamos nosotros, necesariamente no tiene que ser la hipótesis de la verdad, pero es una hipótesis de posibilidades, tiene que ver con el rechazo al partido de gobierno y un rechazo mayor a los de la oposición. ¿Por qué? Porque los votos de la oposición fueron los que se excluyeron. Y es muy probable que un partido como el PLD, la compra de cédula no fueran
la causa que originaron la derrota como lo quisieron exponer. Frente a ese escenario, hay un punto y en paradigma legal lo hemos establecido. El PRM llevaba candidato malo, pésimo, y ganaron. Porque nosotros entendemos que todavía la repulsa social hacia el PLD y hacia la fuerza del pueblo, que son una componente de la misma estructura política a partir del 2019-2020, se generaron bajo un esquema de lo que era el PLD. Entonces, en esas condiciones, los votos que hacen falta no están en el gobierno, sino en la oposición. Es que están esos votos ausentes. Creo que la disponibilidad que hace haber, por no usar otra palabra, pero la responsabilidad en otro término de querer encauzarle a los que no vayan a votar una responsabilidad, creo que está dentro del esquema de los políticos. Los políticos tienen que ver cuál es la idea, cuál es el objetivo y cuál es el mecanismo que interesa a los electores. Ahora mismo, los electores están cuestionando el discurso político de los gobiernos. Y en eso está el gobierno, el gobierno del PRM, el partido oficial, porque hay unos discursos que no concuerdan con las aspiraciones de la población. Hay unos discursos que uno lo escucha, pero no le encuentra el sentido de lo que hay, de lo que no hay. Vamos a ver, y esa es la trascendencia de los debates, que los debates puedan generar inquietudes mayores con los candidatos presidenciales frente a la población y que la población pueda valorarlo en una dimensión más objetiva, en consonancia con los que pretenden, con los que piensan, con las ideas, con la perspectiva y con todo un conjunto de criterios y puntos de vista que la población pueda diseñar una idea de exclusión, de rechazo o de aceptación, o por lo menos entender que este es menos malo, que este tiene una perspectiva mejor, pero naturalmente la situación de 2020 con la pérdida de las elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana y el ascenso al poder del PRM sigue inclinando una perspectiva muy negativa en términos de lo que son los votos y de que la gente prefiere quedarse en su casa por una objeción política contra el partido que duró 20 años en el gobierno. Esos 20 años y estos 4 años han marcado una pauta totalmente diferente. Y las encuestas son evidentes, porque las encuestas no le dan más de un 15, cuando más le dan al candidato del PLD. Leonel Fernández, un 25 en promedio. Estamos hablando de alrededor de un 40% entre las dos fuerzas de oposición. Más aún, Luis ha estado dentro de un promedio de 53-57. Algunas encuestas que no necesariamente están dentro de un promedio le dan un 62%, pero el punto de referencia promedio es de 53 a 57. Eso indica
que el partido de gobierno ha podido conceptualizar no solamente las aspiraciones de la población, porque yo no creo que se haya identificado propiamente, pero en el contexto de lo que ha sido la negación a la oposición por lo que fueron sus gobiernos durante los 20 años que gobernaron, pues la plataforma del partido oficial ha estado cabalgando con mejores perspectivas. Y ahora, a pesar de decir que tiene un padrón de casi 3 millones de votantes, pues el PRM acumula una gran cantidad de votos, muy superior a la que trae y tiene y mantiene la oposición. Esto hace unos puntos de vista diferentes, al mismo tiempo que es muy probable que a partir de mañana la oposición comience a ver un nuevo escenario con lo que viene de Gallup y probablemente empiecen ya de nuevo los cuestionamientos en términos de lo que son los análisis políticos que va a generar esa encuesta, porque podría tener unos resultados que a la propia oposición no le conviene. Muchos candidatos del PLD o de la Fuerza del Pueblo probablemente no tuvieron ese logro de impacto positivo por esa retaliación social que todavía la población mantiene como recuerdo del PLD y de los gobiernos que representó durante los 5 periodos de gobierno que tuvo. Y eso en política tiene un cauce. Ahora mismo, al 24 y al 28, comenzando con el 20, vamos en un proceso de transición que en términos de lo que ha sido el desenvolvimiento de la política, la caída de esa fuerza política va a abrir camino y paso a que una nueva generación se incline en su mayoría por la nueva corriente de la política y que se excluya a una gran cantidad de fenómenos que mantienen ideas como las que se mantienen un poco limitadas a la del siglo pasado y que no tengamos un avance de lo que queremos para converger con las nuevas corrientes del pensamiento. Es un momento oportuno para que las cosas sigan evolucionando, aún de manera lenta, pero siguen evolucionando. Paradigma Legal llega a su punto final, recordándole a ustedes suscribirse, que hagamos una comunidad más amplia para que tratemos temas con profundidad y que podamos ser parte de las opiniones de ustedes para que puedan tener o decidir con relación a ella. Recordarle que esto es Paradigma Legal.